Hola. Buenas, no sé si me oyes. ¿Sí? A ver. Chu, chu, chu. A ver, que no oigo nada. Ahora sí. Sí, Yo sí que te oigo. perfecto. Si es que no oía nada yo. Vale. Ah, vale. ¿Qué tal, Andrea? Bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí en el campo, que está súper verde porque ha llovido un Me montón. alegro. Ya tocaba. Jolín, ya, además Ya de tocaba. verdad, ¿eh? Se Bueno, nota vamos a ver. enseguida, además. Sí, se ha limpiado el ambiente un montón. En Alicante no ha llovido mucho, ¿no? Una horita o así, mucho más. Ah, no, aquí ha estado lloviendo toda la mañana casi y ayer también llovió bastante. O sea que bien. No ha llovido mucho. Por la tarde, chico. Pero no. ¿Todo el día? Se oye regular, pero no sé si es mi conexión. ¿Me oyes bien? Yo sí. Vale, vale. No es que la imagen se ve así un poquillo rara. ¿Y se ve bien también? Sí. Vale, perfecto. Y luego cuando usemos la libreta, sí, más o menos se puede. Es que aquí no tengo cámara para poner pizarra ni nada. Así que, bueno, vamos a esperar a ver si se apunta alguien más. Vale. Yo voy a moverme de sitio. A ver. Ah, mira, Mónica. Hola. Mónica, te veo, pero no te escucho. Tienes que darle abajo a la izquierda, que seguramente estás silenciada, ¿puede ser? A ver. Hola, Hola, Hola. Mónica. ahora sí. Si Ahora es se te que escucha, pero no se te ahora, ve. madre Ahora se mía, te ve. la semana pasada me pasó igual y no di con no sé qué hemos hecho. Bueno, ahora ya estoy aquí. Genial. Muy bien. Pues nada, Ahora ¿qué se tal? ¿Cómo incorporará estáis? Alex, que está terminando una clase. Ah, muy bien. Pues nada, a ver si se incorpora. Esperamos 2 o 3 minutos de cortesía Vale, y empezamos. ¿Qué tal vais? bien, sí. ¿Ha llovido mucho por ahí por Torrevieja o qué? Sí, ¿Ha bueno, caído? nosotros de hecho hemos tenido que cancelar la sesión de yoga que teníamos con los socios a las 5 Ostras, porque estaba lloviendo y como sabes que la hacemos al aire libre. claro. Bueno, tenemos una parte al aire libre, pero la lluvia entraba por el lateral, ¿sabes? Ok, Y muy chulo y todo, porque estás ahí en el mar con la lluvia, pero claro, la gente se moja la claro. esterilla, así que hemos tenido que dar marcha Ya, ya. atrás. Claro, claro. Mañana por la mañana la recuperamos. Bueno, aquí en Castalla la previsión es que va a estar una semana así, casi lloviendo todos los días. Qué buena falta Ujú, hace, pero claro, este fin de semana ya, tenemos aquí un taller
y pensaban hacerlo al aire libre, digo, bueno, ya veremos a ver. Al aire libre Ya, me parece a claro. mí que tenemos que meternos en la sala, pero bueno. Mm. Pues nada, ¿cómo lleváis el tema? Vamos empezando si queréis. ¿Cómo lleváis el tema de construcción de clases? ¿Habéis Bien. hecho pruebas? ¿Hacer cositas en casa? Mónica se ríe. Bueno, vosotras sois expertas ya. Expertas no, pero algo hacemos. Claro, por eso. Por eso digo que no tenéis que tener mucha dificultad, ¿no? Pero bueno, como esta clase va a ser grabada y es para todo el mundo, pues vamos a jugar un poco, ¿no? Recordar que lo más importante, desde mi punto de vista, es tener claro qué es lo que voy a hacer, ¿no? Mm. No ir improvisando, no ir poniendo dibujitos y a ver, esto pega con lo otro, sino buscar, en el caso de una sesión de Hatha Yoga, pues el núcleo central sería la serie de asanas, ¿no? Pero claro, si Mm. estuviéramos en una clase de yoga integral, quizá la Perdón. parte central podría ser una meditación. Hola Sonia, bienvenida. Buenas, gracias. Pues eso, decíamos que en el caso de una sesión de Hatha, el núcleo fundamental de la sesión va a ser normalmente una serie de asanas o una asana en concreto. Hola Alex, bienvenido. O varias asanas. Por ejemplo, en el caso de la serie Rishikesh no hay una asana que predomine, ¿no? Sino que es el conjunto, es la serie en sí. Ese sería el núcleo de la sesión, ¿no? Y luego tenemos que ver cómo preparamos esa sesión o ese núcleo de la sesión y cómo salimos de ahí. En el caso de una sesión de Hatha, pues si queremos añadir algún pranayama o simplemente una relajación al final. O si estuviéramos con un grupo avanzado, pues el trabajo con los bandas, por ejemplo, podría ser interesante también. Entonces, todo depende de dónde pongo yo el foco, de qué es la parte más importante de la sesión y cómo quiero organizar todo lo demás en función de eso que yo considero lo más importante. Imaginaros, por ejemplo, que vamos a crear una sesión de Hatha Yoga en la que la parte más importante es el saludo al sol, porque resulta que lo estamos aprendiendo, porque queremos poner el foco ahí. Entonces, no significa que no vayamos a hacer asanas después, podría ser que hiciéramos asanas después o no, pero nuestra sesión debería estar organizada en torno a ese núcleo central, que en ese caso sería el saludo al sol. Hola Natalia, bienvenida. ¿Entendéis? Entonces, esto hablando de lo que es Hatha Yoga, ¿ok? Pero imaginaros que estamos en yoga integral. Y en yoga integral, pues puede haber otros objetivos, como por ejemplo preparar una meditación concreta o una práctica de yoga nidra, como en su momento os tocará hacer. Entonces, en función de ese objetivo es que tenemos que organizar lo demás. Por ejemplo, si yo quiero poner el foco en una práctica de yoga nidra, todo lo que hago, incluida la serie de asanas, tiene que estar relacionada con ese yoga nidra. ¿Vale? De algún modo lo tengo que relacionar. Aparte de que, como en su momento veremos, en yoga integral, además de esto que estamos diciendo, habrá un hilo conductor, de esto ya hablaremos el año que viene, ¿vale? Ahora no nos complicamos tanto. Entonces, a la hora de construir una sesión, como digo, tenemos que tener en cuenta qué estilo, o sea, qué estilo, mejor dicho, qué tipo de clase es lo que voy a dar. ¿Va a ser una sesión de Hatha Yoga? ¿Va a ser una sesión de integral? Yo recomiendo ahora no complicaros demasiado la vida y preparar sesiones de Hatha, ¿no? Para ir cogiendo soltura con el tema de la serie de asanas, la preparación, etcétera. Y ya poquito a poco nos iremos introduciendo en añadir otros elementos. Pero no empecemos la casa por el tejado, no nos vamos a preparar una sesión de yoga integral porque todavía no toca. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es esa sesión de integral, perdón, de Hatha Yoga, tenemos que ver qué es lo que vamos a preparar, cuál va a ser el núcleo central de esa sesión. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a construir una sesión entre todos y vamos a buscar cuál es el núcleo central de esa sesión. Y ahora al principio pues no nos estamos complicando mucho la vida, estamos utilizando la serie Rishikesh como modelo y a partir de ahí elaborar una secuencia, ¿vale? Pero podemos jugar hoy a pasar de la serie Rishikesh, intentar hacer una secuencia por nuestra cuenta, ¿ok? Y luego miraremos qué tipo de preparación sería la más indicada para esa serie de asanas, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de preparación.
También una cosa a considerar, además de lo que es lo que quiero hacer y cuál es el núcleo central de eso que quiero hacer, es darme cuenta de que para qué nivel es para principiantes, es para gente que está empezando, es para gente que ya tiene una cierta base, avanzados no, porque no toca todavía, ¿no? Pero básicamente tenemos que ver si es para principiantes o es para gente de nivel básico. ¿Ok? Y luego también podríamos considerar el momento del día, porque no es lo mismo preparar una sesión por la noche que una sesión por la mañana temprano. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, algo que queramos comentar? Sí, yo tengo una pregunta. Dos. Una, a veces los practicantes, los compañeros, bueno, los socios que vienen a yoga, me dicen si podría preparar o diseñar una sesión que se centrara en cierta parte del cuerpo que a lo mejor ellos sienten más bloqueada, más tensa. Por ejemplo, me suelen pedir, evidentemente, tema de la zona lumbar, porque sienten que hay mucha tensión ahí, porque necesitan pues abrir un poquito, y también me piden mucho caderas. Entonces, ellos en principio se van un poco a la parte más física, pero luego pues sí que sienten ese alivio a todos los niveles, ¿no? Pero ¿está mal diseñar, o no sé si mal o bien, pero ¿es incorrecto desde el Hatha Yoga tomar esta Para base? nada. Eso forma parte de la amplísima variedad de objetivos que podemos tener en nuestra sesión. Lo que pasa que en el contexto del curso, de la formación, esos objetivos tan concretos los veremos más bien en segundo curso, ¿vale? Ahora bastante tenemos con diseñar una serie que sea lo más equilibrada posible y lo más armónica posible, ¿ok? Vale. Dentro de eso, aquellos que tenéis un poquito más de experiencia, si queréis jugar un poco a ser más concretos en el objetivo, pues sentiros libres de hacerlo, ¿vale? Porque la primera clase que vais a preparar para final de este primer curso, como os dije, va a ser de temática libre. Entonces no pasa nada si alguien dice, mira, yo no solamente he preparado una sesión equilibrada, armónica, con una estructura que tenga sentido, sino que además la he orientado a un público determinado, yo que sé, deportistas a primera hora de la mañana con trabajo de caderas y tal, ¿vale? Esto ya es como para nota, ¿sabes? O sea que, porque todavía no nos vamos a meter en esas profundidades. Pero bueno, que si lo quieres hacer por jugar un poco, pues estupendo. ¿Vale? Vale. No voy a ser yo quien os limite a la hora de Vale. atreveros a ir más allá, ¿vale? De lo que se os pide. Pero de momento no se os va a pedir eso. Porque si no, la gente que tiene menos práctica o menos experiencia se va a agobiar, ¿no? Empezamos con Claro. la casa por el tejado. Claro, O sea que claro. ahora vamos poquito a poco, tomamos como referencia la serie Rishikesh si estamos muy perdidos y si no, nos atrevemos a buscar, pues eso, que estén representados la mayor parte de los movimientos de la columna vertebral y que haya una cierta armonía en la sesión, que no haya altibajos, que no os pase de pie a suelo y de suelo a pie y cosas así, ¿no? Que tenga cierto sentido. Pero, insisto, lo primero que tenéis que ver, además de qué tipo de clase y qué tipo de público, por así decir, tenemos que ver cuál es el núcleo central, ¿no? Y yo recomiendo, ahora no os compliquéis la vida con poner como núcleo central el pranayama y cosas así, poner como núcleo central una serie de asanas. Y a partir de ahí, de esa serie de asanas, que sea lo más equilibrada posible, vamos a construir la preparación y vamos a construir un final para esa sesión. Un principio y un final, ¿vale? Y en el principio incluye la toma de conciencia, incluye el tipo de preparación que deseemos desarrollar en función de la serie. Ahora hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Del tipo de preparación. Pero primero vamos a jugar a preparar una clase entre todos, ¿os parece? Así lo hacemos práctico, que siempre se nos va a quedar más. Entonces, yo os propongo que nos saltemos, porque yo creo que la estructura de la serie Rishikesh ya la tenéis bastante clara, ¿no? Invertidas, flexiones, extensiones, torsión, inclinación lateral y equilibrio. Esto lo tenemos claro, ¿no? Vamos a jugar con una estructura diferente, que es la que yo suelo utilizar en mi práctica personal, y también funciona bastante bien. No solo en mi práctica personal, sino también
en algunas sesiones, ¿no? Que sería un equilibrio, una postura de pie, no necesariamente inclinación lateral, puede ser cualquier postura de pie, o una o dos posturas de pie, ¿vale? Un equilibrio, una o dos posturas de pie, una posición de extensión, una posición de flexión, una posición de torsión. Bueno, digo una, pero podría ser varias, ¿eh? Hombre, dos torsiones seguidas no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, una flexión podría ser Janu Sirsasana, la inclinación, la flexión sobre una pierna estirada, y después Paschimottanasana, o después Upavista Konasana, o la tortuga, o alguna de estas, ¿vale? Las extensiones, lo mismo, podría ser una postura tipo camello, o podría ser la cobra y Dhanurasana, ¿de acuerdo? Entonces, repito, sería un equilibrio, una o dos posturas de pie, una o varias posturas de extensión, una o varias posturas de flexión y una postura de torsión. Y terminaríamos con una invertida. Esa sería la estructura, ¿vale? Entonces, vamos a diseñar una sesión. ¿Quién quiere empezar? Obviamente empezaríamos por Tadasana, ¿vale? Esa no cuenta. Entonces, ¿cuál sería una postura de equilibrio de pie, por ejemplo? ¿Quién quiere empezar? A ver. Mónica, por ejemplo. Uy, que no os veo. Mónica y Alex. ¿Desaparecieron? Venga, pues Andrea. Un equilibrio. Ah, no, espera, que está aquí Mónica. Una postura de equilibrio. Uy, no te oigo. Se ha Tiene el micro desconectado el desactivado. audio. Estoy Ahora. ahora. Una Vale. postura de equilibrio. Hombre, pues para irme algo fácil, el árbol. Vale. Vale, buena pregunta. ¿Para qué tipo de público? ¿Para gente principiante o para gente que ya tenga una base? Depende de la opción, ¿no? Porque se puede hacer el árbol con los dedos de los pies apoyados en Por el eso, suelo y antes de rotación diseñar, externa de cadera, claro. yo os he hablado de estructura, Sí, pero claro, tenemos que decidir qué nivel. ¿Nivel básico, como de mitad de curso o algo así? ¿O y nivel si tienes un grupo heterogéneo, porque Entonces no ahí te todo el toca mundo, jugar. claro. Ujú, Claro. Tienes que marcar una postura teniendo en cuenta, bueno, los que dais clases sabéis que pasa esto, siempre, teniendo en cuenta que cuando tú marcas una postura difícil, una fácil, casi todo el mundo se coge la difícil, cierto. ¿vale? Yo hago la fácil, Entonces, siempre. Yo siempre hago la fácil, vale, para que nadie, muy sí, bien. Os iba a dar el siempre, truco este, ¿no? El truco sí. es eh, cuando hay gente nueva en la sesión, eh, proponer la posición fácil, mostrar la posición fácil, y los que ya saben decir, bueno, y los que conocéis la postura completa, sin enseñarla tú, la podéis hacer, Qué ¿vale? bien. Porque si no, enseñas la postura difícil y luego das las adaptaciones y la gente se coge la difícil, porque piensan que van a hacer más. Mm. En fin. Vale, entonces vamos a decidir, si queréis, nivel básico, y empezamos con la postura del árbol, ¿vale? Ujú. Lo vamos apuntando en... Eso estaba cogiendo papel. Vale. Postura del árbol sería la primera postura de nuestra serie. Vale, seguimos con una postura de pie. A ver, Andrea, ¿quieres sugerir alguna? Una postura de pie. Mm. Eh, Pues el triángulo. Vale. Aunque Otro pequeño hemos hecho. truco. Yo cuando juego las posturas de pie, los equilibrios van bien en cualquier serie, porque normalmente se colocan al principio, ¿vale? Pero en las posturas de pie podemos ir en la dirección de Utkatasana guerreros,
Sí, o en la dirección de los triángulos, o en la dirección de... bueno, y también obviamente el ciclo de Tadasana, eso ya lo conocemos, ¿no? Pero en un nivel ya un poquito más avanzado, entre comillas, sería o bien los triángulos o bien los guerreros, ¿vale? Si yo voy a hacer una serie de asanas de pie más larga, pues podría utilizar ambos, ¿vale? Pero si aquí hemos dicho que vamos a hacer una o dos posturas de pie, pues podemos tirar por la dirección de los guerreros, podemos tirar por la dirección de los triángulos, ¿vale? Entonces, si vamos a hacer dos asanas de pie, yo sugeriría, Andrea ha propuesto triángulo, Utthita Trikonasana, vale, ponemos triángulo, y luego como después van a venir posiciones de extensión, yo pondría como tránsito una de dos, o una posición de flexión de pie o Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana es una posición de tránsito entre el pie, entre de pie y suelo, tanto de subida como de bajada. ¿Ok? Entonces podría ser cualquiera de las dos. ¿Qué propone Sonia, por ejemplo? Perdón, es que estaba anotándome y no, justo te Vale, iba a vale. que dices esta última parte, que después del triángulo estás comentando y ya Y el triángulo, para bajar a suelo, hacer las extensiones, sea que vayamos a hacer extensiones tumbados, boca abajo, o sentados, tipo camello, podemos elegir entre una posición de tránsito, que es Adho Mukha, entre las posiciones de pie y las de sentado, o bien una posición de flexión, que podría ser, flexiones no tenemos demasiadas en posturas de pie. Tenemos Padahastasana, tenemos Pasvottanasana y tenemos Upavista. Entonces, ¿cuál propones? Pues Padahastasana. Padahastasana, vale. Perfecto. Entonces ya tenemos árbol, triángulo, Padahastasana. Tenemos la primera parte de la sesión. Ahora bajaríamos al suelo. Tanto si vamos a bajar para hacer una extensión, todavía no sé lo que va a decidir Natalia. Estamos pendientes del hilo de Natalia, que va a decidir la postura de extensión. Ella puede escoger seguir de rodillas, con lo cual nos iríamos una postura tipo Natasira o tipo Ustrasana, ¿vale? En cualquiera de sus variantes, o bien podríamos ir boca abajo para posiciones tipo cobra o saltamontes, etcétera, ¿no? En cualquiera de las dos opciones, ¿cómo bajaríais? ¿Desde Padahastasana o bien atumbados o bien asentados de rodillas? ¿Cómo haríais? ¿Qué posición de tránsito utilizaríais? el corredor utilizaría yo. El corredor, vale, interesante opción. No, nunca se me habría ocurrido. Podría ser, interesante, sí. ¿Podríamos bajar a gato? Sí, pero ¿cómo bajamos a gato? Tanto si vamos al corredor como si vamos a gato, algo tenemos que hacer desde Padahastasana. ¿Cómo haríamos esto? Adho Mukha podemos hacer o no, o son dos flexiones O seguidas. Padahastasana. Vale, podría ser Adho Mukha caminando con las manos hacia adelante para hacer Adho Mukha. Sí. Vale, podría ser esa una opción. Yo os comparto la que suelo hacer, ¿vale? La que suelo hacer es desde ahí, flexiono rodillas, apoyo una rodilla, después la otra y me quedo en Vairasana. Esta es otra opción, ¿vale? Lo que habéis propuesto no es ninguna tontería, me parece interesante. Que podría ser utilizar Adho Mukha como posición de tránsito o podría ser utilizar Vairasana también como posición de tránsito. Si fuera al suelo, entonces podría desde Vairasana extender los brazos y como si fuera a hacer la danza de la serpiente o incluso haciendo la danza de la serpiente, irme abajo. ¿Vale? Esa podría ser una opción. La idea es hacerlo lo más armónico posible. Una pregunta os hago, porque vamos hilando un poco más fino en esto de fluir. ¿Qué opción sería más armónica? No es que la otra sea disarmónica, pero digamos que sería menos armónica. Irnos a posturas de extensión de rodillas, tipo camello o natasira, o irnos boca abajo
a tipo Bhujangasana o Dhanurasana, saltamontes, teniendo en cuenta que después vamos a hacer flexiones. ¿Cómo son las flexiones? ¿De qué postura parten? Del bastón. ¿Cómo? Del bastón. No sé si me oye. ¿De gato? Del bastón ha dicho El Andrés. Del bastón ha bastón, dicho vale, Dandasana. sí. Mm. Se oía así un poco entrecortado. Exacto, desde Dandasana. Posición sentado, ¿vale? Entonces, fijaros, si vamos, imagínate que Natalia dice Bhujangasana, ¿vale? Entonces, vale, vemos de qué manera vamos hasta Bhujangasana. Pasando por rayo, pasando por Adho Mukha, por gato, da igual la forma. Vamos a Bhujangasana, estamos tumbados boca abajo. ¿Y luego qué tenemos que hacer para hacer una flexión? Incorporarnos de nuevo, ¿vale? Bien es cierto que no nos ponemos de pie, no es tan disarmónico como eso, pero sí que hay una cierta, entre comillas, disarmonía porque en orden descendente, ¿qué vendría primero? ¿Sentado o tumbado? Sentado. Sentado, ¿verdad? Es decir, venimos de pie, de rodillas, sentado, tumbado. Mm. Si yo hago de pie, de rodillas, perdón, de pie, tumbado y después sentado, es como que me estoy saltando un paso de alguna manera. A ver, esto es hilar muy fino, ¿eh? No pasaría nada si hacemos una extensión tumbados y después nos sentamos, porque podemos terminar después con una torsión tipo Ardha Mayendrasana. ¿Ok? Mm. ¿Me seguís o no? Sí. Sí. Entonces, de las elecciones que yo hago va a depender el resto de la serie. De los caminos que yo voy tomando va a depender el cómo finalizo la serie. Entonces, con toda esta responsabilidad encima, Natalia, elige hacia dónde vamos, boca abajo o nos quedamos de rodillas. Pues Elige una postura. No pasa nada, ¿eh? Sí, estamos jugando. Las dos son correctas. a ver, yo me quedaría de rodillas. De rodillas, vale. Sí. Ok. Entonces, de rodillas, ¿qué postura sería la que harías? La Hasta Uttanasana. ¿Cuál? La Hasta Uttanasana. La Hasta Uttanasana es una postura de pie. No, de rodilla. No. ¿Mm? Ustrasana, quieres decir. Camello. Dila en Uttanasana español. pone. ¿Eh? Dila en No, español. no estoy en esa, creo. Estamos con las posturas sentado y de rodillas. Ujú. ¿Qué extensiones tenemos sentado y de rodillas? Bueno, tenemos la postura de Natasira, Natasira el camello también. y el camello, correcto. Y pocas más. Mm. De hecho, bueno, de rodillas tenemos también la que ha comentado Mónica antes, la postura del corredor, cualquiera de sus variantes. ¿Vale? Entonces, ¿cuál eliges? El camello. El camello, vale. ¿Camello directamente o primero medio camello y luego el camello? Sí, Directamente. esta. No, esta y luego el camello. Vale, Natasira y después el Natasira, camello. sí. Vale. Ok. Vale, desde Padahastasana hasta Natasira, ¿cómo hacemos la transición? ¿Qué proponéis? Mónica, Yo creo que rayo. seguimos la ronda. Mónica. Bueno, y Alex. Podemos A elegir ver, entre... Desde medio camello, camello, y ahora No, me refiero desde Padahastasana, para bajar al suelo podemos pasar por Adho Mukha, podemos pasar por rayo, podemos pasar por la postura del corredor. sí. ¿Cuál propondríais? Antes has dicho Desde la postura del corredor. Sí, ¿Vale? sí. Vamos a jugar a eso. Vale. Os estoy intentando poner piedras en el camino, ¿vale? Para que vayáis viendo opciones, posibilidades.
Imagínate que decidimos, puesto que luego hay una extensión potente como el camello, la postura del corredor, hacer una variante en la que ya vayamos abriendo. Por ejemplo, Ujú. brazos en cruz, podría ser interesante, ¿verdad? Sí, Hacer la postura del corredor, Asvasanchalanasana, abriendo brazos como hacemos en el saludo al sol. Vale. sí. Ahora, pregunta trampa. Vamos a poner esa. ¿Tendría sentido después hacer Natasira como preparación al camello? No, porque Después pasamos de directamente extensión a no. extensión. No. ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Pasaríamos Ale? de hacer una extensión a volver a hacer otra extensión de columna. Sí, pero no tanto por eso, porque luego vamos a ver el camello. No También hay tanto que por eso, apoyar las sino- rodillas. Fíjate, ¿por qué ha puesto Natalia Natasira delante del camello? Como para preparar el camello, ¿no? Porque el camello a top, o sea, directamente como para que parece un poco intenso. Vale, Mm. ponemos Natasira antes para preparar. Pero, jolines, es que si venimos del corredor abriendo brazos, ya estamos preparando el camello. Claro. Sería redundante, sería un poco más Sí. de lo mismo. Entonces, Mm. sería como hacer dos posturas de nivel similar para preparar una tercera. Sería Mm. demasiado. Entonces, una de dos. Si hacemos el corredor abriendo los brazos, tacharíamos Natasira. Iríamos directamente al camello. Sí. Pero si decidimos, por lo que sea, hacer Natasira porque me apetece, porque yo lo valgo o por lo que quieras, pues a lo mejor podríamos buscar otra posición de tránsito, tipo rayo. De rayo nos vamos es la forma que yo había dicho antes, o bien Adho Mukha. Pasamos por Adho Mukha, de Adho Mukha nos sentamos en rayo y desde ahí ya de rodillas y abrimos Natasira, ¿vale? ¿Entendéis? Hay dos o Sí. tres diferentes caminos ahí. Y todos están bien, ¿eh? Todos están bien, simplemente depende de lo que yo elija. Una pregunta, José Sí. Manuel. Por ejemplo, imaginemos que, bueno, el camello, que el grupo, digamos, no está preparado. Podríamos hacer, por ejemplo, ahí sí que, quizá, bueno, sí, yo creo que me respondo yo sola a la pregunta, que corredor y quedarnos en Natashira, que sería el corredor de nuevo, haría preparación y nos quedaríamos en Natashira por si vemos el equipo, al grupo un poco más. Perfectísimamente. O bien una variante más fácil del camello, la de colocar las manos en el sacro. ¿Sabes? Simplemente eso. Vale. Incluso lo que hablábamos antes, imagínate que en el grupo la mayor parte sí que sabes que pueden acceder al camello, pero tú explicas la variante básica y mientras la explicas dices, los que ya conocéis la postura del camello y ya la habéis practicado unas cuantas veces, hay que insistir en eso, hacéis el camello completo, ¿vale? Pero no das pistas a los que son principiantes, no das pistas para que hagan el camello completo. No la explicas porque entonces te lo van a hacer. Ya. ¿Ok? Vale. Pues entonces, hemos dicho, yo me he apuntado al final, bueno, lo muestro. He apuntado al final, he tachado Natasira, hemos puesto el corredor abriendo brazos, Asvasanchalanasana, y después Ustrasana, la versión completa, porque se supone que bueno, que están bien de salud. Vale. Desde aquí nos iríamos a una flexión. Hemos dicho una o dos flexiones. Aquí es fácil porque tendríamos que pasar sí o sí por Dandasana, ¿vale? Sí. No sé si conocéis y si no lo explicaremos la próxima vez que vayamos. Hay una forma muy divertida, bueno, los que hacéis Ashtanga lo sabéis de sobra, de pasar, claro, terminas el camello, te quedas sentado de rodillas, como mucho hoja plegada para relajar un poquito la zona lumbar, pero luego te incorporas y estás sentada de rodillas. De ahí a pasar a Dandasana, hay una forma divertida sin usar las manos. O sea, quien lo tiene muy complicado simplemente se deja caer a un lado y estira piernas. Pero si no, simplemente es desde, espérate, sí, desde rayo cruzas las piernas y las estiras. Bueno, ya lo mostraré porque ahora explicarlo online Pero es eso apoyando las manos por delante, y Claro. pasarlas por dentro. Es apoyar las manos, ¿no? exactamente. Y pasar la pierna por entre las manos, sí. Es que como has Exactamente. dicho, sin usar las manos, me he Claro, equivocado. yo Sin también usar me he las imaginado manos. sin usar las manos y vaya tela. Sí, con las manos en los muslos, desde ahí No. simplemente estirar piernas, ¿vale? Pero bueno, ya lo haremos un día, es muy divertido. Bueno, estamos en Dandasana, entonces ¿a quién le toca? ¿A Andrea? Eliges una flexión.
medio, no me acuerdo cómo se llama. Ay, los nombres en español tampoco. No, ahora mismo no. No, en flexión, no, ahora mismo no me acuerdo. Llevamos una rodilla al pecho y nos flexionamos hacia adelante con la otra. O sea, bajamos la rodilla. La postura de relajación animal, Seitajyasana. No, con la pierna estirada. Una pierna estirada, la otra la llevas al pecho. Janusirsasana. La media pinza. Sí, media pinza, eso no me sale. Vale, Janusirsasana. Ok. Apuntamos Janusirsasana. ¿Qué hemos dicho cuando hacemos una flexión asimétrica? Que luego hay que Y hacer... luego acá una simétrica. Es lo mismo que si hubiéramos hecho el medio camello, ¿verdad? De un lado, del otro, y que falta el pa para pa pam. Pues aquí nos faltaría o bien Paschimottanasana o bien Upavista Konasana, algo así. ¿Vale? Una de las dos. O incluso Baddha-Konasana si queremos, pero una posición central, una posición simétrica de flexión. No podemos quedarnos a medias ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál elegimos? ¿A quién le toca? ¿Soria? Pues Paschimottanasana. Paschimottanasana. Sois unos clásicos, ¿eh? Sí. Es que las otras no las veo, no recuerdo cuáles son. Pero será posible. Sí. A ver si vamos a tener que hacer examen. A final de curso, examen de sánscrito. Pues, Bueno. pues Vale, podemos hacer la tortuga, ¿no? también, la tortuga, Upavista, o sea, la flexión con las piernas abiertas, la flexión con plantas, plantas de los pies juntas, Baddha-Konasana, la media tortuga. vale, ya está, ya me he ubicado. Vale. Ok, bueno, en la estructura esa que os he propuesto, ¿qué tocaría ahora? Después de la flexión. Torsión. Una torsión. Natalia, te lo pongo fácil. Bueno, ¿te lo pongo fácil o no? Porque aquí No. hay varios caminos posibles. No sé lo que quiero. ¿No sabes lo que quieres? A ver, es que no sé cómo se llama, pero esta, la que se gira detrás. Ardha Majendrasana, la media torsión sentados. Esa. ¿Vale? Esto sería entre comillas, lo más previsible. ¿Vale? Lo más previsible. De momento te la compro. Podríamos hacer también una torsión con piernas cruzadas, simplemente. Torsión en Sukhasana. Pero esta te la compro por de dónde venimos, ¿no? Venimos de Janusirsasana, Paschimottanasana. Parece que lo natural sería hacer Ardha Majendrasana, ¿no? O Marichyasana en un momento dado. Pero os pregunto, ¿y si me apetece bajar al suelo? Porque voy buscando algo así como una sesión un poco más relajante porque es por la noche y me apetece chupar un poco más de suelo. ¿Habría algún problema? Porque, ¿qué viene después? Una invertida, ¿verdad? Las invertidas, ¿de dónde parten? Tumbado, boca arriba. Entonces, ¿habría inconveniente en que yo decidiera desde Paschimottanasana bajar al suelo, vértebra a vértebra, relajarme bien y hacer una torsión en suelo? ¿Habría algún problema con eso? No. ¿Verdad que no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tendría sentido, por ejemplo, ya que has hecho la media pinza, si quisieras hacer una torsión con la forma de la media pinza, o solo subiendo la rodilla, Sí. la podrías hacer seguido y luego la pinza o... Sí. Hay un ciclo muy, muy chulo que es hacer Janusirsasana. Bueno, en realidad parte con una postura que no hemos visto todavía, que es una inclinación lateral, ¿vale? Que la veremos el año que viene, pues una posición un poquito más avanzada, en la que giro completamente hacia la pierna que tengo flexionada, me inclino lateralmente, llego o no llego al pie, eso da igual, pero es una inclinación lateral en flexión. Después hago Janusirsasana, la flexión completa sobre esa pierna estirada,
y después puedo hacer una torsión en un sentido y en el otro, incluso incluir Ardha Majendrasana. Y luego hacer o bien lo mismo por el otro lado, o bien entre un lado y el otro hacer Paschimottanasana y después, al terminar los dos lados, volver a hacer Paschimottanasana. Hay un común ciclo que se puede hacer con esto, ¿vale? Pero este lo veremos el año que viene cuando veamos esa posición de inclinación lateral en Janu Sirsasana. Es como una especie de ciclo, ¿no? Parecido al ciclo de Sarvangasana y el arado y demás. Pero lo veremos, sí, sí, claro que se podría hacer. Vale, gracias. No correspondería con la estructura que yo os he sugerido, pero como poder hacer, se podría hacer, claro que sí. Vale, entonces, en esa estructura que hemos propuesto, hemos escogido hacer una posición sentado, entonces, una invertida, elegiríamos una invertida para terminar. ¿A quién le toca? A Mónica, creo. Mónica, Alex, ¿cuál decidís para terminar? La vela. La vela, pues Sarvangasana, perfecto. Sarvangasana. Vale, ¿os acordáis que os comenté un día que normalmente cuando tú mantienes mucho tiempo una postura invertida o haces varias posturas invertidas, hay que meter la contrapostura, que es Matsyasana? Pero también os dije, no podemos terminar una sesión con Matsyasana, porque es una extensión, ¿vale? Y claro, no vamos a hacer después otra torsión. Entonces, para ahorrarnos eso, en lugar de hacer 2 o 3 posturas invertidas o mantener mucho tiempo Sarvangasana, lo hacemos como final de la sesión, mantenemos un poquito Sarvangasana y ya está. Y ahí termina, ¿vale? No haría falta hacer contrapostura, no haría falta hacer otra torsión. ¿Ok? Después de Sarvangasana nos podemos quedar en Savasana. Exacto. Claro, porque está natural. Savasana, cuando te has cansado, ruedas y ya te quedas tieso. Ya te quedas en Savasana, exactamente. Ahí, dependiendo de lo que vayamos a hacer después, que ahora lo veremos, pues podríamos quedarnos en una relajación final o hacer una mini relajación porque luego nos vamos a sentar para hacer pranayama. ¿Ok? Y podría ser, sería muy descabellado. Imagínate que si queremos hacer la contrapostura, Matsyasana, ¿no? Sí. O sea que sería Sarvangasana, Matsyasana y después ir a Apanasana para terminar antes de Savasana. Se podría. ¿Se podría? Imagínate ¿O es que quieres, muy... si quieres mantener mucho tiempo Sarvangasana, pues Sí. ahí sí que sería conveniente hacer una contrapostura y luego hacer Apanasana, incluso un poquito el rolling, ¿sabes? Dejando que la cabeza ruede Esto es. para aflojar Vale, cualquier tensión. Se podría hacer. Vale, vale. Me la apunto. Pues, otra torsión no tendría sentido porque ya venimos de una. Claro, sí. ¿Vale? En otro tipo de serie a lo mejor sí que se podría hacer, ¿no? Es bastante típico el hacer ciclo de Sarvangasana, incluyendo Matsyasana y después hacer una torsión como para terminar. ¿Vale? Pero en esta estructura que os he propuesto, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Así que aprovecho ahora para comentar el final. Ahora iremos con el principio, ¿vale? Final de la sesión. Imaginaros que es un grupo que, vale, sí, es nivel básico, están como a medio curso. Estás introduciéndoles en la práctica del pranayama porque hasta ahora lo único que habéis hecho ha sido algún desbloqueo de diafragma, algún ejercicio respiratorio, la respiración completa. Pero básicamente habéis terminado las sesiones con relajación, pero queréis empezar a introducir el pranayama. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la relajación después de Sarvangasana, hacemos una pequeña relajación y después nos sentamos para hacer el pranayama. Y terminado el pranayama, termino la sesión, 3 ohms y a casa. O hacemos Sarvangasana, nada, 10 segundos de Savasana, nos sentamos, hacemos un pranayama y después terminamos con una buena relajación al final. Yo opto más por esa segunda. Yo por la segunda. ¿Vale? Ok. Sin embargo, sabemos que el pranayama viene después de asana y antes de la meditación. Sabemos que el pranayama viene después, en realidad, de la relajación. Pero terminamos, en este caso, con la relajación final porque buscamos que la gente no se vaya con tensión a casa. Están empezando a aprender el pranayama, normalmente no lo van a controlar mucho, se van a tensar. Claro.
Pero la estructura natural sería del Hatha Yoga, hablando de Hatha Yoga, no yoga integral. Aunque no vayamos a hacer meditación, la estructura natural sería hacer una pequeña relajación. Pues claro, si yo meto después de Sarvangasana una relajación profunda de 20 minutos, a ver quién los levanta después a que se pongan a hacer pranayama. Te van a mirar con un odio, ¿vale? Porque no tienen ganas de irse a casa después de la relajación. ¿Qué me cuentas de pranayama? Entonces, si quieres hacer pranayama al final, la relajación tiene que ser cortita, nada, 5 minutos de relajación. ¿Ok? Y luego ya lo sientas, haces el pranayama y si acaso un poquito de quietud. Pero eso sería ya para un cierto nivel, que ves que la gente ya controla un poco el pranayama y que son capaces de estar cómodos en posición de piernas cruzadas. ¿Vale? Entonces, aunque la teoría nos dice que esa sería la forma correcta de hacerlo, cuando la gente no tiene mucha práctica, conviene terminar con una buena relajación. No les compliques la vida, ¿vale? Además, les tienes que explicar el pranayama, ¿no? Que se van a quedar así después de la relajación. Claro, claro, efectivamente. Por eso, que si la relajación es muy larga, no tiene sentido hacer nada más después. Cuando empecemos a diseñar sesiones en las que metemos meditación, sesiones de integral, claro, tú no puedes hacer una relajación muy larga y después, ahí medio sobaos que están, sentarlos para hacer pranayama y meditación. No tiene sentido. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la relajación casi que no es necesaria. Vale, entonces, el final de esta secuencia, pues podemos elegir hacer un pranayama sencillo. ¿Qué pranayama? Imaginar que están empezando con el pranayama. ¿Qué secuencia de pranayama haríamos? Respiración yógica completa primero. Correcto. Eso es. Y después algo tipo Anuloma pranayama, por ejemplo, ¿os acordáis? Inhalo por las dos fosas, exhalo por una, inhalo por las dos, exhalo por la otra, que es como una introducción al mundo de la respiración alterna. Entonces podríamos escoger Anuloma o una Disodhana sencillo con la ayuda de las manos, algo así. Una disodhana. ¿Vale? O imaginaros que es una sesión por la mañana. Podremos terminar con un Kapalabhati. No pasaría nada, porque luego se van a ir a trabajar. No queremos que se vayan sobaos, queremos que se vayan... pero bueno, si vamos a hacer una relajación después, Kapalabhati no lo recomiendo. ¿Vale? Entonces, más bien respiración alterna, o si es por la noche, Ujjayi Pranayama, una respiración relajante, y luego la relajación final. ¿Vale? Ya la técnica de relajación que escogiéramos, de las que tenemos, o la que nos inventemos, eso ya habría que currárselo un poco más, ¿vale? Pero no vamos a entrar en eso ahora. Vale, vamos, la parte del final es fácil. Ahora, ¿qué preparación escogemos? En el tema de la preparación, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, vamos bien. Tenemos los dos extremos. Un extremo para gente que está empezando, No tengo una silla. para gente que tiene poca práctica. Tenemos las series de Pavana Mukta Asanas. ¿Vale? Y en el otro extremo tenemos, para gente que ya tiene más experiencia, tenemos el saludo al sol. Entonces, con gente que tiene poca práctica, no vamos a empezar con el saludo al sol, obviamente, salvo que vaya a ser la pequeña salutación o algo así. Pero, y con gente que tiene ya más experiencia, quizá no vamos a empezar con los Pavana Muktasanas de las manos y del cuello y estas cosas, ¿no? Porque igual se nos aburren. Entonces, tenemos que decidir qué tipo de preparación hacemos para esta secuencia. Y teniendo en cuenta el tipo de público al que va destinada y el momento del curso. ¿Vale? Recordamos los elementos que tenemos de preparación. Tenemos las 3 series de Pavana Muktasanas. Tenemos las karanas, las posturas enlazadas, el gato y todos los movimientos del gato. Y tenemos, por último, el saludo al sol. Y también tenemos los 5 tibetanos. Para el momento de curso que hemos escogido,
¿qué tipo de preparación sugerís? Así a grosso modo. Yo haría caranas. Caranas. Y gatos. Gatos, sí. Claro, sí, los gatos es una forma de carana. Caranas Claro. con o sin saludos al sol. A lo mejor con la mini salutación. Vale. A lo mejor no hacer un Surya Namaskar completo, pero ¿Y por qué no hacemos un Surya Namaskar completo? porque se supone que son principiantes. No, pero si están ya a mitad de curso, Ah, si están a mitad de curso, seguramente pueden ya hacer les un has saludo. enseñado. Claro. Imagínate que han llegado a Surya Namaskar sencillo. Ujú. Fantástico. Entonces, saludo al sol. Sí. Vale. Esto creo que también lo hemos comentado alguna vez. Cuando hacemos posturas de pie, Ujú. si hacemos el saludo al sol, no nos pasamos con el saludo al sol, porque si no va a ser mucho rato trabajando de pie, Mm. ¿vale? Entonces, si queremos hacer saludo al sol, imagínate Surya Namaskar o la variante lenta de estiramiento, haríamos poquita cosa y luego nos iríamos a Savasana después del saludo al sol. No. No, ¿por qué? Entiendo. Porque luego volver a levantarnos otra vez para Claro, claro. de pie. Entonces, quiere decir que la relajación después del saludo al sol la haríamos en Samastiti, Ujú. con lo cual no puede ser un saludo al sol demasiado intenso, ¿vale? Porque vamos a hacer posturas de pie. Tenemos 3 posturas de pie, ¿vale? Entonces, no es que no se pueda hacer si hay posturas de pie, pero tenemos que controlar qué hacemos. No sería lo mismo si esta serie empezara en Sarvangasana, tipo serie Rishikesh. Ahí sí que tenemos libertad de hacer el saludo al sol, incluso con cierta intensidad, porque luego vamos a necesitar que el cuerpo esté energetizado y flexible. Porque vamos a empezar con posiciones invertidas, ¿vale? Entonces, ¿os parece que hagamos saludo al sol? Mm. Claro, la preparación tenemos que empezarla a diseñar en el punto donde empieza la serie de asanas. No podemos empezar la preparación en la toma de conciencia. Tenemos que empezar justo antes de empezar la serie de asanas. Entonces, si empezamos con posturas de pie, lo anterior, ¿qué sería? Samastiti, ¿vale? Porque si voy a hacer saludo al sol, sería Samastiti. Pues me quedo en Samastiti. Después de hacer Surya Namaskar, ¿qué variante pensáis que para este momento del curso, para esta serie, qué se podría hacer? ¿Qué variante? Imaginar que llevan 4 o 5 meses. Hombre, la salutación al sol sencilla sí que la La pondría. sencilla, la de Adho Mukha y Urdhva Mukha. Vale, perfecto. Normalmente, por lo menos yo como lo hago, como diseño yo mis clases, cuando escojo terminar una preparación con el saludo al sol, normalmente me gusta trabajar con karanas que poquito a poco me van llevando ese saludo al sol. En este caso lo tendríamos bien fácil, ¿vale? Porque podríamos utilizar las karanas tipo gato, gato, perro, hoja plegada, jugando con el perro boca arriba, perro boca abajo, etc. Y poquito a poco ir llevando a través de esa práctica de karanas a la salutación al sol sencilla. Eso sería más que suficiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué karanas se os ocurren? La primera sería gato, ¿no? El gato dinámico, normal y corriente. Sería empezar por ahí, gato. Después sería gato, perro, hoja plegada, la típica. Después podríamos añadir Urdhva Mukha, ¿vale? Sería como ir añadiendo capas a esa karana. Esa sería la forma más fácil de ir a este saludo al sol en concreto. La montaña extendida de rodillas. Incluso hasta podríamos añadir, creo que alguna vez lo hemos hecho, lo hemos practicado, añadir en alguna de esas vueltas, en alguna de esas capas, añadir en la postura ecuestre, que luego vamos a hacer la postura de corredor que llamaba Mónica, ¿no? Que luego vamos a hacer en estática.
incluirla ahí, porque además forma parte de la salutación al sol sencilla. ¿Recordáis? Ujú. Mukha, Urdhva Mukha y Asva Sanchalanasana abriendo los brazos. Pues con esto tendríamos más que suficiente para este tipo de saludo al sol. Si fueran los tibetanos, ¿tendría sentido hacer esto? Sería otro tipo de preparación, ¿verdad que no encaja? Me he ido al otro extremo, pero ¿qué necesitaríamos para los tibetanos? ¿Un tipo de karanas o un tipo de trabajo que fuera más energético? Por ejemplo, Pavana Mukta Asana 3, la serie de Sakti Banda, correcto, eso es. ¿Vale? Sí, luego hay un montón de posibilidades dependiendo de lo que fuéramos a hacer. Pero bueno, ¿se os ocurre algo más en relación a esta preparación? Si no fuera esta serie, otra pregunta que os hago. Si no fuera esta serie, sino que fuera una serie en la que mayoritariamente hubiera posiciones en las cuales se requiere que el cuerpo esté bien elongado, ¿vale? Más que posiciones de extensión, serían muchas posiciones de flexión, de inclinación lateral, no solo Sarvangasana, sino también el arado, posiciones que requieren que el cuerpo esté bien estirado. ¿Qué saludo al sol podríamos hacer? La versión lenta de estiramientos. Variante lenta de estiramiento, Sí. correcto, correcto. Sí. ¿Tendría sentido preparar los 5 tibetanos con la variante lenta de estiramiento? No pega ni Que no me con acuerdo cola. de yo creo que no. No pega ni con cola. O una secuencia en la que haya... A ver, en la variante lenta de estiramiento sí que es verdad que ahí está la cobra en torsión y tal, pero realmente una secuencia en la que haya bastantes extensiones, tipo Dhanurasana o tipo saltamontes y demás, como muy vigorizantes, ¿qué sugerencias podríamos hacer de cara a la preparación? Además de Pavana Muktasana 3, ¿hay alguna karana por ahí que os suene que podría ser interesante para preparar este tipo de extensiones? Una que algunas le tenéis un poco de manía. No miro a nadie, Natalia. La danza de la serpiente. Correcto. ¿Dónde puede tener María? Todas sus variantes. Maravilloso, eso es maravilloso. A mí me encanta. Claro. La danza de la serpiente. Exacto. Y eso, y algunos de los movimientos de Pavana Muktasana 3. ¿Ok? Incluso del 2 también. O sea que fijaros la cantidad de posibilidades que tenemos en la preparación. Al final es que esta pieza del puzzle encaje con la pieza central, que es la serie que hemos decidido, ¿no? Se trata de eso. Y luego, si resulta que vamos a empezar por gato, ¿qué toma de conciencia haríais? ¿Haríais una toma de conciencia de pie? No. No, ¿verdad? Porque vamos a empezar en gato. Entonces, una de dos, sentado o tumbado. ¿En qué contexto utilizaríamos una u otra? Por ejemplo, si fuera por la mañana temprano, una práctica por la mañana temprano, antes de que la gente se vaya a trabajar y tal, ¿empezaríais tumbados en Savasana? No. 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 ¿Estáis seguras? Bueno, mira ahí. Os he contado alguna vez la anécdota esta de esta chica, una chica alemana que decía que ella para engañar a la mente, cuando tenía pereza de practicar en casa, estamos hablando de casa, no de venir a clase. Cuando uno viene a clase supone que ya está despierto, pero ella para engañarse a sí misma decía, mira, no me apetece practicar asanas hoy, voy a empezar con Yoga Nidra. Entonces cogía y se tumbaba en el suelo, voy a empezar con relajación. Empezaba en Savasana, que era lo más parecido a la posición que tenía antes, que era en la cama.
Y desde ahí empezaba a moverse y empezaba a hacer algún movimiento del rol y no sé qué, y ya entonces se incorporaba y empezaba a hacer más cosas, ¿no? En ese contexto podría ser interesante hacer una toma de conciencia. Imagínate en un retiro que la gente viene a clase y está recién levantada de la cama casi. A lo mejor estaría bien empezar por ahí. Pero si lo que viene después es bastante activo, habría que salvar esa diferencia, ¿vale? Entonces sería complicado. Lo normal sería que si yo voy a empezar por gato, empiece sentado. ¿Ok? O imagínate que es por la noche, vas a dar una clase muy tarde por la noche y la gente viene reventada de trabajar y muy estresada, y entonces, claro, como es gente que está empezando y que todavía les cuesta soltar tensiones, pues decides tumbarlos en Savasana para que suelten todas las tensiones del trabajo, les haces una toma de conciencia así en plan casi una relajación, empiezas a moverlos poquito a poco el rolling y te tomas tu tiempo para ir llevándolos al gato. Esta también podría ser otra opción, ¿vale? Entonces, todo depende de qué es lo que queramos hacer. Lo que no tendría ningún sentido es empezar de pie. Eso sí que no tendría ningún sentido. Salvo que fuera un grupo avanzado y que queremos empezar directamente con el saludo al sol, ¿vale? Que podría darse. O queremos empezar directamente con asanas de pie, pero en forma dinámica. Hacer como karanas de pie. También se podría, ¿vale? Ahí tendría sentido empezar de pie. Pero lo natural en esta serie que hemos previsto sería empezar sentados. ¿Ok? Así que ya tenemos nuestra serie hecha. Toma de conciencia sentado, gato, perro, hoja plegada. A esa karana le añadimos después el perro boca arriba. En una próxima vez que vayamos a Adho Mukha, o bien caminando hacia adelante, o bien caminando hacia atrás, o dando un pequeño saltito, vamos a Uttanasana. De Uttanasana subimos a Tadasana. Y en Tadasana empezamos Surya Namaskar sencilla. Después hacemos la serie de asanas que hemos previsto. Nos sentamos para hacer respiración completa y Anuloma Pranayama o Ujjayi, y terminamos con una buena relajación. Así que tenemos una serie aquí de puta madre que podéis practicar en casa si queréis, a ver cómo resulta. Claro, es que este es el proceso que tenéis que seguir cuando vayáis a preparar vuestra clase. Primero, el papel. En el papel todo es muy bonito, pero luego hay que practicarla. Y cuando la practicas, descubres cosas. Y entonces dices, ay, pues aquí yo no metería tanta tensión, aquí yo ajustaría esto, otro. ¿Vale? ¿Veis que es una serie, o consideráis que es una serie equilibrada? Sí. Bastante fluida porque no hay saltos extraños, ¿no? Tenemos, fijaros, equilibrantes tenemos el árbol, tenemos el triángulo, es equilibrante también. Tenemos, bueno, Dandasana se puede considerar equilibrante. La torsión es equilibrante. Sarvangasana es equilibrante. Y luego tenemos relajantes, Padahastasana, Janusirsasana y Paschimottanasana. Y vitalizantes tenemos el corredor y Ustrasana. O sea que tenemos una serie que es básicamente equilibrante, casi empatada con relajante y un poco menos vitalizante. O sea que sería una serie adecuada para practicar, por ejemplo, por la tarde-noche. ¿Vale? Si fuera por la mañana, pues igual sería interesante meter alguna extensión más, ¿no? Alguna práctica un poco más vitalizante. Y no terminar con la relajación al final. O sea, poner la relajación antes del pranayama y terminar sentados, igual que empezábamos. Incluso con un pranayama más vitalizante. Tipo Vastrika o tipo, bueno, Vastrika a mitad de curso no.
Kapalabhati sería. O Surya Veda. ¿Vale? ¿Ok? ¿Cómo lo veis? Hemos sido capaces, ¿no? Sin recurrir a la serie Rishikesh. ¿Cómo lo veis? ¿Fácil? ¿Difícil? Es utilizar el sentido común realmente. Sí, haber visto así, explicado así, ¿no? Como que todo cobra sentido. Sí que es verdad que luego a la hora de hacerlo uno, ¿no? Pues surgen más dudas, ¿no? Ahí, pues por eso al final es importante practicar y sentirlo también un poco, ¿no? Como cuando, o sea, no solo escribirla, sino lo que tú Claro. decías antes, practicarla para ver cómo sienta. Claro, eso es fundamental, porque además al final quienes vais a decidir vais a ser vosotras. Si tú preparas una secuencia en la que tú justificas, no, ¿y por qué has puesto 3 extensiones? Pues mira, lo he puesto por esto y por esto. Ah, vale, entonces yo no tengo nada que decir ahí, ¿vale? Aunque te saltes la estructura o crees una estructura diferente. O sea, mientras tenga un sentido, mientras tenga una intención, entre comillas, todo vale, ¿vale? Siempre y cuando no creemos desarmonías, que no haya muchas posturas asimétricas seguidas, que no haya saltos extraños, ¿no? De sentado, tumbado y luego me vuelvo a sentar y luego me vuelvo a tumbar. Entonces, que sea lo más armónica y fluida posible. Y esta sesión que hemos construido ahora, más o menos en tiempos, porque a priori lo veo y digo, bueno, pues no son muchas posturas, pero realmente, ¿cuánto sería en tiempo? Depende del instructor, depende de dónde tú quieras poner el foco. Imagínate que tú tienes, y depende del lugar donde estés dando la clase, claro. Imagínate que tienes 1 hora y cuarto. Y luego después no hay clase, ¿no? O sea que tienes tiempo para excederte si hiciera falta. Y quieres poner el foco en la relajación final. Pues entonces te dejas un espacio mayor ahí, ¿vale? O al revés, quieres poner el foco en la serie de asanas. Quieres focalizarte más ahí, hacer las asanas con calma, con tranquilidad, que la mantengan largo tiempo para que descubran lo que es estarse un buen rato en las posturas. Entonces depende. Todo depende de qué es lo que, dónde quiero centrarme, del tiempo de que dispongo y del nivel de los alumnos, porque si tú quieres que estén mucho tiempo las posturas, pero resulta que es de las primeras veces que están haciendo asanas en estática, pues no tiene sentido, ¿no? Hay que ir de manera progresiva. Son muchos los factores que tendremos que tener en cuenta cuando ya, ahora estamos aprendiendo los mínimos, los básicos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, este módulo no, pero el siguiente, el mes que viene, los que están en segundo van a aprender a hacer una programación didáctica. La programación didáctica es exactamente igual que cuando vas a estudiar un curso de lo que sea. O sea, tú vas a diseñar un curso, por ejemplo, de 3 meses para aprender las asanas básicas del yoga, los pranayamas básicos y aprender las técnicas de relajación, ¿no? Esos son los objetivos. Hay unos objetivos generales, hay unos objetivos específicos y luego tú vas a hacer una cronología de cómo distribuyes esos objetivos para obtener una serie de capacidades en los alumnos, ¿vale? Esto se llama pedagogía didáctica. Y es lo mismo que se aplica a todas las áreas de conocimiento, ¿no? Y el yoga es un área de conocimiento también. Entonces, lo cual no significa que uno no pueda saltarse esa programación, ¿vale? Pero es interesante, sobre todo a la hora de construir cursos concretos, ¿no? Porque si tú tienes clases abiertas en que la gente va entrando y saliendo en un gimnasio o lo que sea, pues ahí es difícil hacer una programación, ¿no? Pero aún dentro de eso, tú puedes establecerte pequeños objetivos, de decir, mira, voy a acomodar la práctica de yoga a las estaciones del año. Entonces, en invierno me voy a centrar en trabajar mucho la interiorización, en trabajar mucho posturas de flexión, de ir hacia adentro. En primavera, al contrario, voy a trabajar mucho prácticas vitalizantes, para prácticas de apertura. ¿Entiendes? Adaptar. En verano, la práctica de verano no puede ser la misma que la de invierno. No puedo hacer tantos saludos al sol porque es una práctica que genera mucho calor. Tengo que hacer prácticas más refrescantes.
Entonces, todo eso lo tengo que ir ajustando a mi programación. ¿Vale? Bueno, que he hablado ya demasiado. Contarme cosas en estos 5 minuticos que nos quedan. Algo que queráis comentar o compartir. A mí personalmente al venir desde el viñasa, ¿no? Que es como, por eso te preguntaba también el tema de las posturas, ¿no? Porque a priori yo lo veo muchas veces y digo, bueno, pues como que hay pocas posturas, ¿no? Porque, bueno, ahí es todo como mucho más dinámico, ¿no? Pero bueno, tiene mucho sentido lo que nos acabas de compartir y me ha hecho pues reflexionarlo, ¿no? Y tampoco me había dado cuenta, probablemente sigue la misma secuencia, ¿no? Pero sí que es verdad que me resulta curioso el verlo desde el otro lado, ¿no? Que, que desde cuando lo practico, pues no me había parado a pensar pues si es una postura de pie, ¿no? De extensión, de flexión y la secuencia que hemos trabajado, ¿no? Ahora creo que voy a estar más pendiente por, por vivir la secuencia desde el otro lado. En realidad tú puedes aplicar estos principios también a la práctica de Vinyasa. Bueno, desconozco si en Vinyasa pasa como en Ashtanga, que hay unas series que ya están predeterminadas, ¿no? Y ese es otro tema, porque si ya están las series predeterminadas, pues pasa lo mismo que con la serie Rishikesh. Ahí eso es así y punto. Pero si el Vinyasa es un poco más creativo, tú puedes aplicar estos mismos principios. Y obviamente en una sesión de yoga dinámico, esta misma sesión, aunque no se llame Vinyasa, siga siendo Hatha Yoga, pero es para principiantes, siempre vamos a introducir primero más la dinámica que la estática. Nosotros podríamos hacer una sesión más de principiante con estas mismas posturas y muchas de ellas trabajarlas primero de forma dinámica. Incluso construir como pequeñas karanas, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que es el vinyasa. El vinyasa son como las karanas, es lo mismo. ¿Vale? La única diferencia es que en el Hatha Yoga clásico y en el yoga integral, tal como lo concebimos en esta escuela, la parte dinámica viene al inicio, forma parte de la preparación. De hecho, fíjate, el último módulo de la 10ª estábamos hablando de los diferentes estilos de yoga y hablábamos del origen del Vinyasa y de la Ashtanga. El Vinyasa, la Ashtanga, el Iyengar y el Vini Yoga son yogas que vienen de un maestro del sur de India que se llama Krishnamacharya, un señor que murió a los 107 años, creo. Bueno, pues él en su primera etapa vital se dio cuenta de que el tipo de alumno que tenía le exigía, eran gente muy joven, le exigía una práctica vigorosa, dinámica, entonces él adaptó las posturas del yoga clásico, las hizo en forma dinámica. Y ahí creó el Vinyasa. El Vinyasa es una secuencia dinámica de posturas. Entonces, el Ashtanga y el Vinyasa en realidad no vienen de Patabi Jois, porque Patabi Jois fue discípulo de Krishnamacharya, vienen de Krishnamacharya, pero es que en su segunda etapa, Krishnamacharya le enseñó a Iyengar, y en Iyengar se trabaja en estática. Entonces, Krishnamacharya tuvo una segunda etapa como maestro en el que enseñaba el yoga estático, enseñaba a quedarse quieto en las posturas. Entonces, de ahí viene el yoga Iyengar. Y en su tercera etapa, cuando ya era muy mayor, aprendió los Yoga Sutras de Patanjali. Y enseñó los Yoga Sutras de Patanjali a su hijo de Sikachar. De Sikachar se los enseñó a Claude Marechal, que es el responsable de la escuela Vini Yoga en Europa. Y de ahí aprendió Rafael los Yoga Sutras, por ejemplo. De esa escuela, Vini Yoga. Entonces, fijaros que el mismo maestro viene el yoga dinámico, el Vinyasa, el Ashtanga, viene de ahí, en su primera etapa. Viene el perfeccionismo del yoga Iyengar y viene también la sutileza, la sensibilidad del Vini Yoga y el estudio de los Yoga Sutras, la filosofía del yoga. Ok, pues nada, si os parece lo vamos a dejar aquí. Y nada, os invito, tanto si los que estáis aquí en directo como los que veáis después la grabación, a que practiquéis la serie. No sé si alguien la tiene, porque yo la tengo aquí con algún tachón que otro, pero bueno, voy a hacer una foto y la comparto en el grupo por si alguien la quiere practicar, ¿vale? Pero si alguien la tiene limpio, pues estaría guay también, porque yo he hecho un poco de garabatos, pero bueno. ¿Vale? ¿Lo dejamos aquí?
gracias. Próximo día, clase presencial y volvemos a salir a dar clases. Vale. Uy, ese es tu peque, Namaste. Natalia. Gracias. Hola. ¿Es tu peque? Dile hola. Hola, Hola, Hola. ¿cómo te llamas? Naya. Naya. Qué guapa. Bueno, un beso a todas. Un beso, chao. Un Nos vemos besito. prontito. Chao. Chao.